Buenos días, hermanos, es un gusto que nos podamos reunir, ¿verdad?, en esta mañana y tener la oportunidad de poder mirar a través de la palabra de Dios sus enseñanzas, y en especial la de hoy, pues sin duda tiene que ver mucho con el ánimo que el Señor pretende que nosotros tengamos a través de su palabra, pero es un ánimo muy especial, de una manera muy especial. Entonces, como comentamos la semana pasada, pues estaremos viendo esa parte de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, cuando dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El tema de esta mañana es animaos unos a otros, ¿verdad? Como hemos venido hablando de unos a otros constantemente. Yo leí por ahí: el hombre puede vivir unos 40 días sin comer. No sé si esto sea cierto, pero la frase está interesante. Puede vivir 40 días sin comer, unos 3 días sin tomar agua, cerca de 8 minutos sin respirar, pero solo un segundo sin esperanza. Y esto pues me hace recordar a una persona allá en la ciudad de Jalapa que cuando estaba sin esperanza no se quería parar, no se quería comer, no quería hacer nada, ¿verdad? Entonces pareciera que algo tiene de verdad. Otra frase que me encontré por ahí acerca del ánimo dice: échenme flores, cumplidos y halagos y tal vez no los crea. Critíquenme y tal vez me enoje. No me tomen en cuenta y tal vez me frustre. Pero anímenme y jamás lo olvidaré. Yo creo que a veces no sabemos animarnos unos a otros, ¿verdad? O sea, a lo mejor podemos decirnos palabras hirientes, fuertes, etcétera, pero el animar es una parte muy importante de la vida, y los creyentes, por la gracia de Dios, pues espero poderles mostrar que estamos preparados para hacer esto. Pero también tiene un manejo muy especial, cómo animar a otros en la vida cristiana y entre nosotros. Leí algo sobre la esperanza que mi esposa tradujo de C.S. Lewis, y dice: la esperanza es una de las virtudes teológicas. Esto significa que un mirar de continuo hacia el mundo eterno no es, como dicen algunas personas, una forma de escapismo o de pensamiento ilusorio, sino una de las cosas que el cristiano debe hacer. No significa que hemos de dejar el mundo tal como está. Si usted lee la historia, descubrirá que los cristianos que hicieron más por este mundo actual fueron aquellos que pensaron más en el mundo venidero. Los apóstoles mismos que dieron inicio a la conversión del Imperio Romano, los grandes hombres que construyeron la Edad Media, los evangélicos ingleses que abolieron la trata de esclavos, todos dejaron su huella sobre la tierra precisamente porque sus mentes estaban ocupadas en el cielo. Desde que los cristianos dejaron de pensar en el otro mundo, es que se han vuelto ineficaces en este. Desde que los cristianos dejaron de pensar en el otro mundo, es que se han hecho ineficaces en este. Que tu objetivo sea cielo, que tu objetivo sea el cielo, y la tierra se añadirá. Enfócate en la tierra y no conseguirás ninguno de los dos. Yo espero que en esta mañana, a través de la epístola a los Tesalonicenses, descubramos algo muy, muy importante, y es el alentarnos unos a otros con las palabras que nos enseña la Escritura, especialmente con la esperanza del cielo. No es de retórica, no es de échale ganas, no es de otra cosa que no sea hablar de la esperanza que nosotros tenemos en lo porvenir, que estamos esperando de acuerdo a la promesa del Señor Jesucristo. La epístola a los Tesalonicenses es una carta de ánimo porque tiene un contexto de mucho sufrimiento y de persecución. Las condiciones en que se dio esta conversión fue que el apóstol Pablo venía de Filipos, había estado en Filipos predicando. Recordarán al carcelero de Filipos y también la manera como desnudaron a Pablo y a Silas, y pues los golpearon, los azotaron, los metieron a la cárcel y estuvieron sufriendo ahí vejaciones. Finalmente los liberan, se despiden de la iglesia. En ese periodo breve queda establecida la iglesia de los filipenses, y salen rumbo a Tesalónica.
Cuando llegan a Tesalónica, pues ellos sin duda llevarían mucho nervio, mucha frustración por todo el maltrato que habían tenido en Filipos. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, tuvieron denuedo para seguir predicando el mensaje del Evangelio y hablaron ahí a los tesalonicenses. Lo que hizo Pablo era lo que hacía siempre: llegó a una sinagoga, ahí predicó, y se convirtieron judíos, se convirtieron gentiles y se convirtieron mujeres nobles no pocas. Y había un grupo ahí importante, de tal manera que a los judíos que estaban en Tesalónica les molestó esa situación y ellos no quisieron, ellos se molestaron, se llenaron de celos, levantaron una turba, dice la escritura, de hombres malos, y los llevaron para atacar a los apóstoles, y empezó una refriega ahí tremenda, de tal forma que los mismos hermanos de Tesalónica los mandaron a Berea para que ellos huyeran de la situación tan difícil que se había presentado. ¿Cuánto tiempo estuvieron los apóstoles en Tesalónica? No sé, a lo mejor un mes, a lo mejor 2 meses, no fue mucho el tiempo. Sin embargo, en medio de todo aquello, ellos predicaron, alcanzaron a enseñarles algo y salieron corriendo hasta Berea. Cuando están en Berea predicando y ganando algunas almas, llegan otra vez los judíos y tienen que correr hacia Atenas, y allá en Atenas y en Corintio están un poquito más tranquilos, y es entonces cuando el apóstol Pablo puede escribir estas cartas. Ahora uno llega en un vuelo de avión de aquí hasta España, ¿verdad? Sin ningún problema, pero en aquel tiempo todo esto significaba muchas horas de viaje, de camino, de esfuerzo, de cansancio, de dormir en el campo, de pasar hambre, de quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Era una situación difícil. Cuando ellos salieron de Tesalónica, los hermanos tesalonicenses se quedaron también con un problema serio, porque ellos empezaron a tener ataques de los mismos compatriotas que no querían pues la fe que ellos habían recibido. Así que el apóstol Pablo pues está inquieto por ellos, manda a Timoteo para saber en qué condiciones están. Viene Timoteo y ellos descansan de todo lo que pasó, escriben esta carta para alentarles y animarles para que sigan adelante, que no se desanimen. Así que esta epístola especialmente es una epístola que tiene, entre otras enseñanzas, el deseo del apóstol Pablo para animar a los hermanos en medio del sufrimiento, de las vejaciones, de los insultos, de todo lo que estuvieron padeciendo de sus compatriotas ahí en su tierra por causa de que se convirtieron. Ellos eran paganos y se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Entonces esto les constituyó a ellos una gran frustración. La tranquilidad que podían tener en medio de su sociedad, que no era ninguna, ¿verdad? Pero la tranquilidad que pudieran tener se perdió porque empezaron a atacarlos a causa de su conversión, por ahora estar sirviendo aún al Dios vivo y verdadero. Es importante notar que en esta epístola, en cada capítulo, aparece el tema de la segunda venida de Jesucristo. En cada momento que el apóstol Pablo escribe para animarlos, apunta hacia la venida del Señor Jesucristo. Y esto es lo que vamos a encontrar. Nos vamos a pensar en los diferentes momentos en que el apóstol Pablo llama su atención hacia la segunda venida de Cristo, para que cobren ánimo, para que no se desanimen, para que sigan adelante, para que estén llenos de esperanza, de gozo y de fuerza para servir al Señor. Vamos a comenzar con la primera parte. Como ya les dije, los hermanos de Tesalónica habían sufrido por creer el Evangelio. Y el apóstol Pablo les dice que él los alienta para que tengan esperanza en la venida de Cristo. En el versículo 9 del capítulo 1 les dice cómo el testimonio, los tesalonicenses se habían convertido con tal claridad que ellos mismos, o sea, las personas que oían el testimonio de los tesalonicenses, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces,
Una de las cosas que habían quedado muy claras en el corazón de los tesalonicenses cuando ellos se convirtieron era que ellos ahora habían dejado el paganismo, tenían una nueva vida y ahora servían al Dios vivo y verdadero, en contraposición de los ídolos a quienes ellos pues adoraban en el pasado. Ahora es un Dios vivo y verdadero, y ese Dios, al venir el Señor Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo, los iba a librar de la ira venidera. A mí me sorprende cuánta claridad tenían los tesalonicenses cuando tan poco tiempo el apóstol Pablo había estado ahí. Pero yo creo que había una profunda convicción, a pesar del mucho sufrimiento. Recibieron el mensaje con gozo del Espíritu. Su fe se divulgaba con claridad por Macedonia y Acaya y todo lugar, y en su conversión quedó muy claro que dejaron estos ídolos que les digo, y ahora estaban convencidos de que ellos servían al Dios vivo y verdadero, y tenían la esperanza de la venida del Hijo de Dios, el cual los resucitó de los muertos y los libra de la ira venidera. Hermanos, la seguridad que los tesalonicenses podían tener no estaba solamente en que vieran al apóstol Pablo o que tuvieran a alguno de los apóstoles con ellos, alguno de los líderes. La seguridad estaba en algo mucho más alto, superior, que era la venida del Hijo de Dios. Ellos estaban viviendo lo que estaban viviendo en aquel momento, pero tenían su mirada fija en la venida del Señor Jesucristo. Sabían que lo que habían creído era importante, porque al venir el Señor quedaría confirmado y establecido que lo que ellos habían hecho era servir al Dios vivo y verdadero. No era Dios muerto, vivo y verdadero. Y que ellos estaban en una comunión con ese Dios vivo y verdadero, aunque era por la fe. Que ese Dios vivo y verdadero estaba con ellos y los guardaba y los ayudaba y los atendía. Ellos sabían estas cosas y las podían experimentar. De otra manera, ellos no hubieran podido soportar toda la presión si no hubiera un Dios vivo y verdadero que les acompañara en todo momento. Era necesario que ellos supieran esto, y cuando viniera el Señor Jesucristo se darían cuenta cabal de que esto era así. Pero la otra cosa, la anunciación de ser librados de la ira venidera. Ellos habían creído para ser libres de la condenación eterna. Esto lo habían creído. Y les decían que miraran a la venida de Cristo, porque quedaría todo esto sin lugar a dudas con toda claridad. Cuando Cristo venga, ustedes se van a dar cuenta que son libres de la ira venidera. Entonces, la segunda venida les servía a los tesalonicenses para recordar que ellos sirven a un Dios vivo y que estaban caminando porque sirven a un Dios vivo y verdadero, y cuando Él llegara experimentarían el gozo de ser librados de la ira venidera. Hermanos, nosotros somos librados de la ira venidera y servimos a un Dios vivo y verdadero. Si no fuera así, no permaneceríamos en ningún momento. Nosotros no tenemos una persecución como la de los tesalonicenses, porque pues ellos tuvieron algo muy diferente a lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la comodidad, nosotros tenemos el estar a gusto, nosotros tenemos las muchas opciones, nosotros tenemos tantas cosas por las cuales podemos olvidar que servimos a un Dios vivo y verdadero. Tenemos tantas cosas que se nos olvida que el regalo más grande que hemos tenido ha sido, un regalo grande que tenemos en la salvación, es que hemos sido librados de la ira venidera. No iremos a esa condenación eterna, sino que estaremos en la presencia de Dios para siempre. Cuando Cristo venga, esto traerá. Y para nosotros es importante recordarlo, mirarlo. Si nosotros nos olvidamos de la segunda venida de Cristo, nos vamos a olvidar de que servimos a un Dios vivo y verdadero. Nos vamos a olvidar de que dejamos el tiempo pagano para estar en una nueva vida, y nos vamos a olvidar que hemos sido librados de la ira venidera, y esto no debe pasar. Si nosotros olvidamos estas verdades fundamentales del Evangelio, nos olvidamos también de la palabra de Dios y de la verdad central por lo cual Cristo murió y resucitó. Una segunda cosa que nos dice también aquí el apóstol Pablo en el mensaje a los tesalonicenses, esto fue allá en el capítulo 1, versículos 4 al 10.
Voy rápido porque pues así tiene que ser, ¿verdad? Vamos a pasar por varios pasajes. Otra cosa que les dice el apóstol Pablo como un segundo asunto es que los predicadores sufrieron también por llevar el mensaje del evangelio a Tesalónica. Como ya les dije, ellos sufrieron todo el ataque allá en Filipos, el que los desnudaran, los azotaran, los golpearan, y de ahí se fueran hacia Tesalónica. Cuando el apóstol Pablo llega, les escribe esta primera carta a los tesalonicenses, ahí el capítulo 2, del versículo 1 al 16, hace un recuento de todo el esfuerzo que les había costado a los apóstoles llegar a Tesalónica. Y había sido así porque Dios había querido que así fuera y les había dado la fuerza y el denuedo para llegar a predicar en Tesalónica. Dice el apóstol Pablo, haciendo ese recuento, que fue un gran esfuerzo de Silvano y de Timoteo y de Pablo, que fueron ultrajados en Filipos, azotados, golpeados, y cobraron confianza y se atrevieron a comunicar el evangelio en medio de una gran lucha, porque Dios tenía interés en alcanzar a los tesalonicenses. Estos hombres eran íntegros y ellos no andaban engañando con el mensaje que llevaban acerca del evangelio, y el apóstol Pablo les hace un énfasis en esto. Ellos eran hombres íntegros que no querían engañar ni tenían malas intenciones. Quizá en aquel tiempo, igual que ahora, había mucha gente que no era íntegra y que andaba por ahí predicando esperanzas falsas, pero ellos llevaban una esperanza verdadera porque eran hombres íntegros, que no andaban buscando ningún interés aparte. Ellos no tenían avaricia, no eran aduladores y no buscaban los honores de nadie. Ellos fueron también personas que fueron tiernos como nodriza y se esforzaron mucho para llevar el evangelio a fin de que los tesalonicenses pudieran entender esta verdad. Hay frases que el apóstol Pablo usa como: llegaron a ser tan queridos que hubiéramos querido darles la vida, no solamente el evangelio. Entonces había aquí algo superior, no era algo de los hombres, no era algo común, era algo que venía de lo alto, en donde estaba Dios moviendo a estas personas para que llegaran con el evangelio y alcanzaran, como siempre Dios lo está haciendo. Dios mueve hombres para que se sacrifiquen, para que se esfuercen, para que paguen un precio para poder llevar el evangelio. No tenemos idea de cuántas personas se esforzaron o en oración o en gasto o en diferentes esfuerzos para que ustedes y yo pudiéramos conocer el mensaje del evangelio. No sabemos cuánto fue atrás que Dios tuvo que mover para que nosotros pudiésemos llegar a escuchar la fe y pudiera ser iluminados para conocer la salvación. Ahora, ¿por qué les dice el apóstol Pablo todo esto del sufrimiento que ellos tuvieron? Bueno, porque ellos lo hicieron esperando un galardón. Cuando el apóstol Pablo en el versículo 19 menciona, dice: ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Los apóstoles iban a tener un galardón por todo ese trabajo que habían hecho. Siempre pensamos, bueno, pues es que uno no debe estar tan fijado en los premios que Dios nos pueda dar. Pero lo que el apóstol Pablo le quiere decir a estos hermanos es que Dios es un Dios galardonador. Todos nosotros recordamos aquellas palabras de Hebreos 11: es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y ya. No, crea que le hay y que es galardonador, premia a los que le buscan. El Señor tiene este propósito. No es algo que nosotros nos esforcemos y no tenga ningún reconocimiento o ninguna parte o ninguna galardón que el Señor nos pueda dar a causa de aquel esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Y el apóstol Pablo es lo que les dice, les explica todo este sufrimiento y lo dice: pero ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ellos eran su premio y su galardón que iban a presentarle al Señor, le iban a presentar delante de Dios, y esto iba a ser un momento glorioso de gran satisfacción para los apóstoles y para el Señor Jesucristo.
Solo el Señor sabe cuál será. Aquí usa el apóstol Pablo: esperanza, gozo o corona de que me gloríe. Hay una gran alegría, hay una esperanza. Cuando habla de esperanza es alegría, cuando habla de gozo es algo glorioso, y una corona es algo que ciñe, honra, algo especial, porque este hombre cumplió lo que tenía que cumplir. No le quita nada al Señor, el Señor se lo da, es una cosa que Él lo ha determinado. En Apocalipsis 22 el Señor Jesucristo nos explica, cuando está cerrando este libro: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor está prometiendo que Él viene, pero no viene solo, viene con ese galardón, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno. Nosotros como creyentes, cuando estamos viviendo para el Señor y esforzándonos para hacer un trabajo, a veces pensamos en las personas: no me lo reconocen, ya no voy a poder seguir, ya no sigo adelante, nadie lo hace. No, esa no es nuestra motivación, que los demás lo hagan. Nuestra motivación es que nosotros lo hacemos por el Señor Jesucristo, y porque de Él tendremos un reconocimiento para nuestras vidas, para nuestro diario vivir. Entonces, en 2 Corintios 5 dice el apóstol Pablo: por tanto procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sí, la visión de la venida del Señor Jesucristo es una visión de galardones. Es algo que nos dice: no hay trabajo en vano. Es algo que nos dice: tu trabajo en el Señor no es en vano. Que nos dice que nuestro Señor está atento a lo que nosotros estamos haciendo, y Él anhela que llegue el momento para venir y su galardón con Él, para recompensar a los hombres que han sido fieles en su presencia. Esta es una carrera no en competencia unos con otros, sino es una carrera contra nosotros mismos en nuestra fidelidad o en nuestra infidelidad. Seguimos al Señor, nos esforzamos por hacerlo, ponemos nuestro interés o no. Esa es la diferencia. Otra de las cosas que nos presenta aquí el apóstol Pablo es que el amor en la iglesia... Hay un énfasis que hace el apóstol Pablo a los tesalonicenses, diciéndoles que su amor abunde más y más. Él reconocía que los tesalonicenses, al convertirse, eran personas que se amaban entre sí y amaban a los hermanos. Pero el apóstol Pablo, como quiera, les recuerda que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El amor tiene una parte importante en la iglesia. La iglesia tiene un lugar especial que nos enseña a amarnos. Si una persona no tiene aprecio por la iglesia, lo más seguro es que su amor por los hermanos no se manifieste. Y yo les digo, si el amor entre los hermanos no crece, no se fortalece, porque no tenemos una comunidad a donde seamos fieles, entonces nosotros también no estamos afirmados en nuestros corazones. Necesitamos la iglesia, necesitamos su enseñanza, necesitamos la comunión, necesitamos ver los ejemplos de los demás que sufren o que a lo mejor se desaniman, pero estamos nosotros observando lo que sucede en cada persona para mantenernos adelante, y se van afirmando también nuestros corazones. Me llama la atención el capítulo 4 de Efesios, que nos explica algo que es sumamente importante. Dice aquí la escritura, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor vamos a ir creciendo en aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Hace algunos años conocimos al hermano Jim Getz y vino a ser una bendición muy grande en nuestras vidas. Lo que él ha escrito, sus libros, los materiales de estudio, ha sido una bendición. Y yo aprendí de él una verdad importante en la Escritura, que sin la iglesia no hay crecimiento espiritual. Si una persona no tiene comunión en la iglesia, no tiene una vida de compañerismo con otros creyentes que sea cercano, entonces no va a madurar espiritualmente en su vida. Y eso es lo que les dice aquí el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Por eso les dice en el versículo 12 del capítulo 3, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con nosotros. Y luego el 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El esforzarnos para tener una vida de comunión en la iglesia con los hermanos, una vida donde aprendemos la palabra de Dios, donde aprendemos a amarnos unos a otros, es un esfuerzo que vale la pena, porque aunque no lo veamos, hermanos, estamos siendo edificados. Por muy mal que esté, nunca vamos a tener buenos programas y cultos. Quisiéramos que fueran perfectos o músicos perfectos con todo esto, pero todos estamos trabajando con todo el corazón. ¿Y qué es lo que va a pasar? Estamos creciendo y madurando porque nuestra relación de amor es importante. Tenemos una relación de amor unos con otros cuando llegamos temprano a la iglesia, cuando mostramos a nuestros hijos y a nuestros familiares que nos importa asistir al culto, que tenemos fidelidad para estar en el culto, que apreciamos la palabra de Dios, que queremos aprender más de la enseñanza. Ahí estamos manifestando el amor unos con otros porque nos apoyamos en esto. Si tú abandonas, si yo los abandono, entonces estamos despreciando la obra que Dios quiere hacer en cada persona. No podemos hacer esto. Si queremos crecer, necesitamos comunidad, necesitamos comunión, necesitamos manifestaciones de amor con toda claridad. Y esto nos va a hacer crecer espiritualmente a nosotros. Y cuando Cristo venga, eso es importante. Y cuando Cristo venga, entonces nosotros, nuestros corazones, estaremos irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Me da la impresión, ¿se acuerdan de Hebreos capítulo 12? Cuando dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí pareciera que esto va a pasar. De alguna manera el Señor viene con sus santos. Estaremos ahí todos juntos, todos presentes delante de Dios. Y sería una vergüenza que un cristiano sea reprensible. Lo que Dios espera es que seamos, y lo que Dios está haciendo al trabajar en la iglesia a través de ese amor unos por otros, es que sean afirmados nuestros corazones y seamos irreprensibles en santidad delante de Dios en la venida de Jesús con todos sus santos. No hay otro camino para crecer espiritualmente más que la comunión que podamos tener en la iglesia unos con otros, amándonos, orando unos por otros, interesados unos por otros, ayudando. Lo que hemos dicho, animándonos, exhortándonos, instruyéndonos, enseñándonos, perdonándonos y tantas cosas que la palabra de Dios nos dice acerca de esto. En la misma porción que sigue en el capítulo 4, pues él sigue reforzando la exhortación
y les dice: sigan adelante con una buena vida delante de Dios. Es la exhortación a conducirse agradando a Dios más y más. Y entonces pues habla acerca del sexo, del matrimonio, de que la voluntad de Dios es su santificación, de sus tratos, que no se engañen ni se agravien en nada, con la advertencia de que el Señor, cuando venga, es vengador de todo esto y reprenderá duramente, y ahí lo dice con toda claridad, y que el amor que en ellos se manifiestan lo hagan abundar más y más. Encontramos varias veces esta expresión, más y más. Y que trabajen sosegadamente en sus negocios para que no tengan que andar necesitados de nada. Cuando nosotros caminamos con el Señor, tenemos nuestros negocios, puede ser que sean sencillos, pero serán suficientes por causa de Dios para sostenernos en nuestras necesidades. Si tú traes ambición, la vas a perder. Pero si tú vas con el Señor caminando, poniendo las cosas en sus manos, sin ansiedades, sin andar todo presionado, el Señor te sustentará, estará contigo, te ayudará en las cosas, seguirás adelante. Esto es parte de eso que tenían que hacer. La cuarta cosa que el apóstol Pablo les dice a los hermanos es, pues los alienta por algo. Desde que él había llegado a Tesalónica hasta que se escribió la primera Tesalonicenses, pues había sucedido, ya había pasado un tiempo que probablemente sea un año o más. En ese lapso, pues Timoteo viajó con todos los riesgos que esto tenía y regresó con ellos, les explica lo que estaba pasando, y el apóstol Pablo se da cuenta de que desde entonces a la fecha varios de los creyentes habían muerto. Era un mundo pagano, no había creyentes ahí hasta que llegó el mensaje del Evangelio. Se convirtieron aquellos creyentes y por alguna razón murieron. A lo mejor por las persecuciones, a lo mejor por los peligros, a lo mejor por enfermedades, pero habían muerto. Y entonces aquí es donde el apóstol Pablo los alienta a los tesalonicenses para que tengan estas palabras para animarse y que no se entristecieran más allá de lo conveniente. Una cosa que observamos aquí es que yo me puse a pensar, cuando reciben los tesalonicenses este mensaje del capítulo 4, pues ¿qué fue lo que entendieron? En ese tiempo pues todavía no había ninguna expresión teológica. Ellos no sabían si eran milenialistas, amilenialistas o pretribulacionales, no sabían nada de esto. A ellos se les da, el apóstol Pablo les escribe un mensaje que deberían de creer y que deberían de utilizarlo para animarse unos a otros. Y ahí en ese mensaje el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses lo que ahorita estuvimos leyendo. Dice pues algunos puntos que se pueden destacar aquí es que el mismo Señor descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado, con una trompeta de Dios, algo especial, singular. Así que los tesalonicenses tenían que ver aquello, tenían que estar listos a que aquello llegara a pasar, aunque no sucedió en sus días. Luego les explica que primero los creyentes que ya han muerto se levantarán de sus tumbas, y luego junto con ellos los que sigamos vivos sobre la tierra nos juntaremos con ellos e iremos con el Señor. Usa la palabra arrebatados, seremos arrebatados junto con ellos, y pues hay una serie de pensamientos teológicos al respecto, pero a mí lo que me llamó la atención es que dice que seamos arrebatados junto con ellos, y la palabra es una palabra que tiene que ver con algo violento. Arrebatados, algo que sucedió. Es una palabra similar a la que se usa en Hechos 23, cuando el apóstol Pablo está delante de fariseos y saduceos, y entonces observa a Pablo que tiene a estos dos ahí juntos, y él habla sobre la resurrección, y se vuelve una carnicería aquello, ¿verdad? Entonces empiezan a pelear unos con otros, y se hace aquello tan fuerte que dice el soldado, el tribuno que estaba ahí, les dice a los soldados: vayan por Pablo y dice, y arrebátenlo de entre ellos,
porque lo despedaza. Y es la misma palabra. Ellos tenían que esperar esto. Yo hago un énfasis en esto de que no había aquí no hay una enseñanza necesariamente teológica. Ahora ya la hay y debemos de conocerla. Pero en aquel momento en que estos hombres recibieron esta verdad, me da la impresión de que ellos estaban repitiendo lo que iba a pasar. No te entristezcas, el Señor viene, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados con el Señor, nos llevará con Él y así estaremos por siempre con el Señor. Esa era su alegría, esa era su esperanza, esa era su confianza. Y ellos debían hacerlo. A veces imagino que ellos estaban como repitiéndolos uno a otro. No te entristezcas, fíjate que el Señor viene. No te entristezcas, Él va a venir y nos va a llamar con voz de mano. No te entristezcas. Y estaban haciendo esto entre los tesalonicenses para creer una verdad preciosa. El amado que estás llorando ahorita, lo vas a volver a ver cuando Cristo venga. Y pues hemos perdido gente amada que son creyentes, pero cuando Cristo venga, en su momento, donde sea, en la parte que sea, los volveremos a ver. Porque esta es la promesa que tenemos aquí en Tesalonicenses de la palabra de Dios. Les volveremos a ver. No hay otro lugar donde se diga esto con estas expresiones. Pero sí es claro que el mensaje era: no te entristezcas como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos uno. Entonces morir en el Señor tampoco era un problema, porque en la venida del Señor nos volveríamos a encontrar con aquellos creyentes. Y por último, hay una parte aquí que también tiene que ver, como todo eso que hemos venido hablando, con la venida del Señor Jesucristo. Y me gusta esta porque nos explica que nosotros que hemos creído el mensaje del Evangelio, quedamos asegurados por el mismo Evangelio. Como decíamos la semana pasada, la transformación que Dios hace en nuestras vidas al sacarnos de las tinieblas a su luz admirable es tremenda. El cambio tan profundo que Él hace. Cómo nos saca de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Esto es tremendo, esto es glorioso y esto es nuestro. Y esto nos asegura cuando el Señor Jesucristo venga. Dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 5, versículo 8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto es precioso, hermanos. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de Tesalónica: no se preocupen, porque la venida del Señor va a ser en un momento que pudiera confundir a las gentes o a las personas, porque va a ser sorpresivo. Cuando menos aquí nos dice que la venida del Señor será sorpresiva. Dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ese día especial, sin ninguna explicación teológica, solamente ese día especial, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, cuando las cosas estén así como muy confortables, Él vendrá. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Se espera algo terrible de parte de Dios para el mundo, en medio de aquel sosiego que Él tenga y que esté muy contento y satisfecho, y ahí aparecerá, vendrá el Señor y vendrá esa destrucción repentina. Posiblemente ellos podían pensar: bueno, pues a lo mejor nos descuidamos o nos engañamos y si no estamos atentos al asunto, pues a lo mejor no nos recoge el Señor, o no vamos con Él, o no estaremos en ese momento en que estemos con el Señor para siempre. Y dice el apóstol Pablo, da algunas cosas importantes. Dice: nosotros que somos del día. O
sea, los hermanos de Tesalónica no eran de la noche, eran del día. Así que seamos sobrios, mantengámonos atentos a las verdades de la palabra de Dios. El Señor nos ha vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo, como casco. Estamos armados para que ese día no nos destruya, o para que ese momento no nos lleve a una condenación, o como sea, pero había una seguridad que daba por la vestimenta que ellos iban a tener. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les está recordando que cuando el Señor los sacó, los transformó, los puso en otra parte, ellos ya no van a alcanzar esa ira de Dios allá en el fuego, en la gehenna, en el fuego eterno, sino que ellos son salvos, estarán seguros, salvos. Y luego, pues sobre la base de lo que habían creído los tesalonicenses, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con el Señor. Esta es la parte que a mí me llama la atención. A lo mejor estoy muy cuidadoso, a lo mejor no. A lo mejor me descuidé en algún momento, a lo mejor no. Pero lo que sí es que yo soy del Señor, no depende de mí, no depende de mi capacidad de estar completamente sobrio y bien entendido y muy luchando por las verdades espirituales. No depende tanto de eso, no depende de eso. Depende del Señor, depende de la salvación que Él me dio. Y en eso debían de estar seguros los tesalonicenses. La venida del Señor era la esperanza que debía animar a los creyentes a seguir adelante y esforzándose. Y es nuestra esperanza. Hermanos, debemos mirar hacia la venida del Señor. Debemos perseverar en ella, debemos tenerla en cuenta, debemos tenerla en mente por estas cosas que el apóstol Pablo les anunció a los tesalonicenses. Ahora, cuando estaba pensando en los pasajes aquí de 1 Tesalonicenses, me llamó bueno, ya un día José Luis o alguno de los predicadores hablarán de tesalonicenses en mucho detalle. Ahorita por lo pronto es abuelo de pájaro, ¿verdad? Nada más. Porque lo que quiero es que ustedes vean que la manera en que nosotros nos animamos en la vida cristiana no es con mensajes motivacionales, no, es con la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos utilizar para animarnos y alentarnos unos a otros. No hay otro camino. Ese es el camino para animarnos. La verdad de que Cristo viene, estaremos en su presencia, seremos librados de la ira que vendrá, que la iglesia nos está fortaleciendo y estamos creciendo en amor para que el Señor nos dé ese crecimiento. Todas estas cosas que he intentado decirles esta mañana son por causa de estar viendo, siempre viendo el mensaje, lo que el mensaje de la Biblia nos dice respecto de que Cristo viene otra vez y viene.